Eso es lo que está pasando en Santander, eso es lo que está pasando en Norte de Santander, no de hoy, desde la semana pasada. La frontera agrícola para los avicultores, que antes estaba en el sur del país, se fue hacia el norte y allá es donde están la gran mayoría de los huevos, el pollo. Esto puede ser una crisis también económica, porque tampoco pueden llegar los aviones, incluso ya hay planes de varias aerolíneas sobre el asunto. Y mientras tanto, el presidente amenaza a los alcaldes y les dice: alcalde que no acepte, mejor dicho, lo voto. No lo puede hacer el presidente. Y condiciona también al gobernador. No piensan derogar en el gobierno, le echan la culpa al gobernador y a los alcaldes, dice que es un asunto electoral y político. Y pues la verdad, Mauricio, Paula, no hay tal. Cuando uno mira a los campesinos que están ahí, pues hombre, si usted le suben el precio de su predio en 300, 400, su tierrita que valía 50 millones, ahora vale 300 millones, pues imagínese lo que pasa con los impuestos. Termina siendo casi que usted es uno de los que tiene que pagar impuesto al patrimonio. ¿De dónde lo van a sacar? Avalúo expropiatorio, es lo que están señalando ya muchos Claro, de los que porque están si haciendo usted no estos paga, bloqueos. Paula, como todo en la vida, si usted no paga, pues se lo expropia, no se Claro, lo porque quitan, es demasiado se lo embargan. elevado el incremento, pero mire usted cómo todo tristemente parecería ser susceptible de convertirse en una narrativa electoral en época de campaña, y por eso la solución, por el momento, se ve lejana. Esperemos equivocarnos y que no sea así, que esto se destrabe prontamente por el bien del país y de las personas que están afectadas, porque está diciendo el gobierno que habría intereses políticos detrás de todo esto, incluso acusa a alcaldes, a gobernadores de estar instrumentalizando un poco a las comunidades, pero cuando uno se fija en esas imágenes en Bucaramanga, lo que está pasando en Cúcuta, uno lo que ve es el campesinado en las calles, no ve propiamente a los terratenientes, y mientras tanto, pues sí, el país parado, con unas pérdidas que ya hablan de 120.000 millones de pesos diarios por cuenta de todos estos bloqueos. Y uno va entendiendo bien cómo es que funciona la cosa, porque este es un tema, la verdad, bastante técnico. Creo que hasta el sol de hoy es que nos hemos puesto todos a entender y a estudiar cómo es que se fija el avalúo y de dónde sale la tarifa del predial. Pues sí, la verdad es que todo parecería indicar que el IGAC es el que establece el avalúo. De ese avalúo es que ya los entes territoriales pues establecen la tarifa del predial. Lo que estaría sucediendo aquí es que ese valor del avalúo pues está bastante elevado. Por eso lo que están pidiendo los campesinos que están en las calles es que se derogue esa resolución. Pero mire lo que pasa por el lado del gobierno, Mauricio. Dice el presidente: alcaldes que no presentan las iniciativas de acuerdo alteran el orden público, salen de inmediato de su cargo por orden mía. Dice el gobierno, le dice a los alcaldes. El gobernador de Santander queda advertido. Su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación. Reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los consejos municipales de Santander. La paz es un derecho y punto. Pues narrativa electoral. Con ese texto del gobierno, pues ¿cómo? Y venga, discúlpeme un momentico porque el gobernador estuvo un poco más diplomático, usted le insistió mucho en la respuesta hacia el presidente, pero esto fue antes de eso un cruce de trinos entre el presidente y el gobernador. Y a eso que usted acaba de leer, el gobernador le respondió: advertido de que, señor presidente, tengo que aumentar mi seguridad, sea claro. Para empezar, yo no organizo paros, no estoy de acuerdo con las vías de hecho, le voy a explicar de forma sencilla cuál es el problema, y empieza a enumerar lo que está sucediendo con la resolución. Fuerte. ¿Cómo la ve, Mauro? Pues la veo muy terrible porque no parece haber salida política a este entuerto. Y creo que lo que hay que plantear en primera instancia es la raíz del problema que le estaba delineando Paula. ¿Por qué? La gente en este momento dice: a mí se me va a aumentar el impuesto predial en más de 500 municipios del país, porque el reajuste catastral se está dando en más de 500 municipios del país. El impuesto se calcula sobre la base del avalúo de la tierra, avalúo catastral, que lo hace el gobierno nacional, que es responsabilidad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde están en este momento reunidos. El avalúo de la tierra, ¿cuánto vale la tierra? Y a eso se le aplica una tasa, un impuesto que es una tasa, un porcentaje, que lo determinan los consejos municipales. Por eso el presidente Petro habla de los acuerdos, los consejos municipales, y seguramente la iniciativa de un alcalde podrá tener injerencia ahí. Valor de la tierra lo pone el gobierno nacional, la tasa impositiva lo ponen los gobiernos locales. ¿Qué es lo que está aumentando en esta situación? El valor de la tierra. ¿Qué es lo que está cambiando en esta situación? El avalúo catastral de la tierra. ¿Quién está haciendo las grandes transformaciones en esta situación? El gobierno nacional a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Es cierto, hay que decirlo, que en Colombia hay un atraso monumental en la valoración de la tierra.
Hay un atraso monumental en los avalúos catastrales de más de 10 años. En muchos casos el avalúo de una tierra es menos del 5% de lo que vale comercialmente y de lo que se transa comercialmente. Eso había que ajustarlo. La gran pregunta es si se debía ajustar de un tacazo como lo está haciendo el gobierno nacional o gradualmente o con un cronograma o qué sé yo. No, lo ajustó de un tacazo para más de 500 municipios en el país, se eleva el valor de la tierra sobre el cual se calcula el impuesto. El presidente Petro les está diciendo a los alcaldes, ustedes hagan lo suyo, bajen la tasa del impuesto. Si hay predios, por ejemplo, en La Dorada, que están aumentando no el 200, ni el 300, ni el 400%, el 300.000%, no hay reducción de impuesto que pueda hacer un consejo municipal que contrarreste ese aumento tan grande en el valor. Eso para no hablar de Saravena en el Cauca, que los aumentos son incluso superiores. Es tan grande el incremento del valor de la tierra que mandarle la pelota a los alcaldes y consejos, ustedes bajen la tasa de aplicación del predial para que no se perjudique mucho a la gente, es un sofisma de distracción. No hay reducción de tasa tributaria en algunos municipios que compense el gran aumento del valor de la tierra. Y el segundo punto, ¿puede o no puede el presidente de la República destituir a un alcalde? Hay un artículo de la Constitución, el 304, que sí establece ciertas condiciones excepcionales bajo las cuales el presidente podría destituir a un alcalde. Entre ellas, en el desarrollo de ese artículo de la Constitución, el que contribuyera a desórdenes a un desorden público, es decir, alteración del orden público. Es decir, si el presidente dice, allá el alcalde de Lebrija no está contribuyendo al orden público, por el contrario está contribuyendo al desorden público, lo podría destituir, pero un momentico, eso lo tiene que ver el Consejo de Estado, eso tiene que demostrarse que el alcalde está verdaderamente incitando a la gente a salir a la calle y hacer los bloqueos, y aparte de eso, la madre de todas las normas que regula todo esto. Cuando el presidente Petro era alcalde y trató de sacarle a alguien que no fuera un juez, que fue en ese momento el procurador Ordóñez, la cosa subió hasta Washington, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo, los derechos políticos de los alcaldes elegidos popularmente no los puede modificar ni los puede vulnerar una persona que no sea un juez por orden judicial y de acuerdo con la ley. Por lo tanto, el presidente, que sepamos, no es juez, no es orden judicial y por lo tanto se vería a gatas, creo yo, para demostrarle al Consejo de Estado en Colombia y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que él sí puede andar destituyendo alcaldes por esta cosa del avalúo.